Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 23 de octubre, y la Iglesia celebra la memoria de San Juan de Capistrano. Nació Juan en el pueblecito de Capistrano en el año 1386. Capistrano está en el reino de Nápoles. Estudió humanidades y latín y después marchó a la ciudad de Perusa para estudiar derecho civil y canónico. Se doctoró y ejerció como juez. Él, precisamente en momentos muy revueltos, tuvo que actuar negociando la paz entre distintas partes enfrentadas. Al final, pues, no acabó bien su trabajo. Por falsas sospechas fue acusado y se le tuvo en la cárcel brevemente. Quedó desengañado del mundo y volvió a su pueblo de Capistrano, vendió todos sus bienes que había heredado de sus padres, lo dio a los pobres y se marchó de nuevo a Perusa para ingresar allí como franciscano en el año 1415. Ordenado sacerdote, trabajó en el apostolado como un gran predicador evangélico por toda Europa. Luchó por la reforma de las costumbres y también se opuso con la rectitud de su doctrina a las herejías. Finalmente, después de haber recorrido toda Italia y lo que era hoy es la República Checa y Austria, el sur de Alemania, Baviera, Polonia, Hungría, finalmente en Austria, en la ciudad de Ilok, murió santamente en el año 1456. Pero también hoy, fuera del calendario litúrgico general, celebramos la fiesta de un santo cuyo culto se aprobó para la diócesis de Pavía. Pero es un santo muy interesante. Y yo a veces he tenido que explicarlo cuando he dado clases de filosofía. Se trata de Boecio, San Severino Boecio, que nació en Roma, muy poco después de la caída de Roma, en el año 480. Fue una persona de noble familia y fue filósofo, poeta, fue un político, hablaba y escribía muy bien griego y tradujo distintas obras del griego al latín. Y en ese reino ostrogodo que se establece en Italia, él es llamado ni más ni menos que por el rey ostrogodo Teodorico, un personaje muy relevante. Él había sido antes cónsul, se conservaba todavía esa magistratura del consulado, aunque con poco relieve. Pero lo llama el rey Teodorico como hombre de confianza y como primer ministro. Llegó a tener mucho poder, él, romano de nacimiento, de cultura,
mucho poder en la corte de los ostrogodos. A dos de sus hijos, Boecio, los hizo cónsules de Roma, pero finalmente fue acusado falsamente de traición, de conspiración en favor de los bizantinos, que ansiaban reconquistar la parte occidental del imperio, Roma. Por eso fue acusado, encarcelado, torturado y finalmente decapitado. Él, estando en la cárcel, escribió una obra que se ha convertido en la más famosa por la que él ha pasado a la historia de la filosofía. El Tratado de la Consolación por la Filosofía, en la que él pone sus ideas teológicas, pero también su profunda fe en el Dios de los cristianos. Fue escrita en la cárcel y le sirvió de consuelo antes de su muerte. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Seguimos con la lectura continuada de la carta de San Pablo a los Efesios. Hoy en el capítulo 3 leemos los versículos 2 al 12 que dicen así: Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio del cual soy yo servidor, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. No hace falta que insistamos, como he hecho en estos días precedentes, en la dificultad relativa que presenta este texto que es la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a poner todo nuestro empeño, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y nos ilumine en esta búsqueda que nosotros hacemos en la palabra de Dios cada día, buscando su santísima voluntad, buscando que el Señor nos revele a nosotros su gloria y su amor cada día. Pablo comienza diciendo: Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros. A Pablo se le ha dado una gracia especial, porque los apóstoles tienen una gracia especial, específica, dada a ellos. Una gracia dada a ellos en favor del pueblo a ellos encomendado. Y esa gracia es la gracia de ser distribuidores de la misma gracia de Dios. El apóstol es un puente, el apóstol es un canal que Dios aprovecha, que Dios utiliza para derramar los tesoros de su misericordia y de su salvación sobre los hombres. Pablo les recuerda esto a los efesios. Vosotros habéis oído hablar de esta distribución de la gracia que se me ha dado en vuestro favor. Pero en favor de vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Está escribiendo a Éfeso,
pero la comunidad de Éfeso está formada principalmente, mayoritariamente, por gentiles que han abandonado el paganismo y han creído en el Señor Jesús. Y ahora Pablo va a hablar de la revelación de un misterio que ha permanecido escondido durante siglos y siglos. Ya sigue diciendo que se me dio a conocer por revelación el misterio. Hay un misterio, y Pablo lo ha conocido no porque se lo haya enseñado ningún hombre, sino porque Dios mismo se lo ha revelado. Un misterio de trascendencia extraordinaria. Sobre este misterio dice: acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo. Está haciendo referencia a otro texto que aparentemente los efesios han recibido. No sabemos si es parte de alguna de las cartas paulinas, porque se sospecha que algunas de las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento proceden de la fusión de más de un escrito de Pablo. Pero él invita: leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo. Misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es un misterio oculta, y ha sido revelado ahora, en la plenitud de los tiempos, en ese momento especial de salvación en la historia de los hombres. Y se ha revelado por el Espíritu, que es el que revela lo profundo de Dios, a los apóstoles y profetas, para que sean ellos los cauces de la gracia, los mediadores de la revelación. Pero veamos en qué consiste este misterio. San Pablo lo va a expresar de una forma breve y sencilla. El misterio es que también los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participan de la misma promesa en Jesucristo. En la Escritura es claro que Dios se forma un pueblo para salvar a ese pueblo. Es el pueblo de Israel. Dios se lo va escogiendo, se lo va formando, lo va librando. Pero el misterio escondido es que la misericordia de Dios no se iba a derramar solamente sobre ese pueblo, que la salvación no estaba limitada a ese pueblo, que ese pueblo era igualmente un medio, un cauce, para que todos los hombres comprendieran los designios de Dios. Pero los gentiles, los paganos, los miembros de cualquier otro pueblo sobre la tierra, son llamados, como los judíos, a lo mismo, son hijos también, son herederos, son, dice, coherederos, es decir, herederos con el Israel de Dios. Y miembros del mismo cuerpo, ellos entran a formar parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y ellos pueden participar de la misma promesa en Jesucristo, promesa de salvación. Los gentiles igual que los hijos según la carne, descendientes de Abraham. Y todo esto por el Evangelio, que es buena nueva, del cual yo soy servidor por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Ya está hecha la revelación. Los gentiles, lo mismo que los judíos, en los planes de salvación de Dios. Y ahora se refiere a sí mismo: a mí, el más insignificante de los santos. Él dirá el más pequeño, el último de los apóstoles, eso sí, verdadero apóstol. Se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo, con preferencia a otros apóstoles, a los 12. A él se le ha dado esta gracia de dirigirse a los gentiles
empezar a introducir a los gentiles en ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A los gentiles les anuncia Pablo la riqueza insondable de Cristo. Ilumina para ellos la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Lo está mostrando ahora en la carta a los Efesios. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes, es decir, los mismos ángeles de Dios, incluso de coros elevados, conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo. Los mismos ángeles han recibido esta revelación. Los mismos ángeles acogen con amor, con asombro, el designio de Dios, tan oculto durante tiempo. Ahora conocen la multiforme sabiduría de Dios, según ese designio eterno realizado en Cristo Señor nuestro, por quien, es decir, por Cristo, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Creyendo en Cristo, por la fe en Cristo, nosotros tenemos acceso a Dios. Creyendo en Cristo, agradamos a Dios, nos unimos a Dios, recibimos la revelación de Dios. Por la fe en Cristo alcanzamos la salvación. Esta es la forma en que Pablo nos ha revelado ese misterio escondido del que viene hablando incluso desde el comienzo de la carta, desde el primer capítulo, desde la introducción. Vamos a alegrarnos de ser nosotros coherederos de esa gracia anunciada a Israel. Por eso la palabra de Dios, la Escritura, también el Antiguo Testamento es nuestra propia Escritura, nuestra propia revelación. También esos libros de los profetas, de los salmos, de la sabiduría de Israel han sido escritos para nosotros, para nuestro provecho. Alabemos, bendigamos y demos gracias al Señor por su inmensa bondad. Escuchamos ahora el Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos 39 al 48, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, dices esta parábola
¿por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. No tenemos mucho tiempo para comentar este texto, que tiene su importancia, pero vamos a decir un par de ideas. Jesús habla de la importancia de la vigilancia, la importancia de esta actitud, que el cristiano viva de una manera consciente, de una manera discernida, de una manera responsable, su fe, atento a los signos. Pone un ejemplo bien sencillo. Ciertamente, si uno supiera cuándo le va a venir un daño, cuándo va a venir, por ejemplo, el ladrón a robarle su casa, estaría preparado para defender lo suyo. No podría abrir un boquete en su casa el ladrón si él estuviera despierto. Sin embargo, Pedro no entiende exactamente si esta parábola la está diciendo por los apóstoles, por su grupo más cercano, o por todos los discípulos y creyentes. Jesús no contesta directamente a su pregunta, pero da a entender que la enseñanza es para todos. Y hay discípulos que no tienen fe, no tienen verdadera y auténtica fe. Se dicen a sí mismos, mi Señor tarda en llegar. En el fondo viven y actúan como si el Señor no fuera a llegar nunca. Por eso obran mal y muy mal, y hacen daño a sus compañeros de espera, a los otros criados, a los que les pegan y maltratan. Esos recibirán de su amo un castigo duro, les castigará con rigor, porque será la suerte de los que no son fieles, de los que no se han fiado, de los que no han creído en el Señor. Nosotros conocemos la voluntad de nuestro Señor, y ahora lo que se nos pide es que seamos consecuentes con este conocimiento que se nos ha dado, porque al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.